Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo con Agustina San Martín, directora de la película Matar a la Bestia, que forma parte de la competencia de ficción en el marco del 26 Festival de Cine de Lima, PUCP. Primero, quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura del Perú, la Fundación BBVA y al Gran Teatro Nacional, a nuestro patrocinador France 24 y al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, a nuestro auspiciador, El Comercio, también a nuestros colaboradores especiales, la Embajada Suiza y la Embajada de Francia en el Perú, y a Ejeda por el licenciamiento al festival. Bueno, bienvenida, Agustina. Gracias por estar aquí. Oh, no, gracias a ustedes por mostrar la película y por compartir esto. Bien, el público quiere saber todo sobre tu película, así que voy a comenzar con algunas preguntas. Matar a la Bestia transcurre en la selva, en plena frontera. ¿Esa elección estuvo desde siempre? ¿Y por qué elegiste ese espacio para tu primera película? ¿Cómo nació la idea? ¿Cómo fue trabajar en un espacio tan complejo e interesante? Bueno, primero de todo, desde que estudié diseño de imagen y sonido en la Universidad Pública de Buenos Aires, que empecé a hacerme muy amiga de un montón de chicos que venían de todas partes y armamos un grupo muy hermoso donde todos teníamos acentos distintos y ese fue el primer momento en el que me empecé a enamorar de esta cosa de la mixtura. eh, como encuentro y la mistura también como algo que se puede habitar, y una belleza también, una belleza en las sonoridades, una belleza en todas esas, que ni siquiera terminan siendo diferencias culturales tan fuertes, son cosas mucho más pequeñas, por lo menos aquí en Latinoamérica, pero me empezó a encantar habitar ese cambio de sonoridad en esa frontera, digamos, casi cultural. Y a partir de ahí me empezó a gustar muchísimo esta idea de las fronteras en general. Me empecé a viajar muchísimo a Misiones. La directora de fotografía de la película, Constanza Sandoval, una genia, ella es misionera y empecé a ir a Misiones con Constanza a buscar la locación de la película, pero porque a mí también me gusta mucho el portugués, porque tengo muchos amigos brasileros, siempre tendíamos a irnos hacia la frontera con Brasil. Y ahí fue un momento en el que también entendí que la frontera también, habitar la frontera es una decisión política y habitar la frontera como un espacio en sí mismo eh, es también una propuesta y que se resignificaba cuando se hablaba de una película, de un descubrimiento sexual de una protagonista, el hecho de que suceda en la frontera. Entonces fueron un poco todos esos elementos. Estuve leyendo por allí algunas entrevistas tuyas y me gustó mucho leer o escucharte contar la historia de cómo encontraste a tu protagonista. ¿Se la puedes contar, por favor, a nuestro público? Y por supuesto, se lo merecen por haber visto la película. Para encontrar a la protagonista hice casting a muchísimas cientos y cientos y cientos de chicas, estábamos buscando algo muy particular. em, y, y luego de muchos y muchos y muchos castings no dábamos con ella. Entonces un día, casualmente digo, bueno, yo no soy muy santera, no soy muy de hacer tributos, pero dije, bueno, voy a ir a dejarle un vino al Gauchito Gil, alguien muy respetado en Argentina, particularmente, pero me imagino que en muchos otros lados también, y le voy a decir, por favor, que aparezca la protagonista. Entonces voy ese día a el santuario del Gauchito Gil en Chacarita, y casualmente ese era el día del Gauchito Gil. Sin querer llegué el día del Gauchito Gil, había una fila de 2 horas. Y yo sentí que era una señal de que si le voy a pedir el día del Gauchito Gil, es una señal y tengo que hacer la fila de 2 horas. Entonces fui, le llevé un vino y le dije por favor que aparezca la protagonista y al día siguiente del casting llegó la protagonista Tamara, y me dijeron que había que devolverle el vino si había cumplido la promesa, así que volví después al santuario del Gauchito Gil cuando cerré contrato con Tamara a dejarle otro vino. Y dijo, bueno, Gauchito, no sé qué acaba de suceder, pero profundamente agradecida por este misticismo.
¿Y cómo fue tu trabajo ya durante el rodaje con ella y también con las otras actrices? Eh, Porque son diversas y eso es maravilloso en tu película. O sea, hay momentos que son sublimes en esta diversidad de ellas y yo imagino que también como actrices trabajar con ellas, el proceso debe ser muy, muy distinto. Me da mucha curiosidad, si me puedes contar un poco. Sí, bueno, había una propuesta también de trabajar con varios no actores, es decir, Tamara, la protagonista, ella es bailarina principalmente. Bueno, ahora ya empezó a actuar, pero Juliette, el interés romántico de la protagonista, tampoco era actriz. Entonces había ya una propuesta por encontrar gente que sea en sí misma algo que se pueda relatar con el personaje. Entonces, en ese sentido, el approach para conectar con cada una de las actrices tenía que ser radicalmente diferente entre sí. Eh, para empezar, desde el casting siempre estuvo esta noción de buscar la máxima diversidad posible para todos los actores. Que cada uno tenga una tonada diferente, que cada uno sea diferente, sea visualmente diferente, sea diferente, que confronten sus personalidades. Había una idea también de buscar que esta película, el ensemble de esta película logre habitar una frontera también. Eh, y después para trabajar con ellas era muy diferente cómo teníamos que trabajar con cada una de las actrices. Ana Brun, la que hace de la tía, es mucho más impulsiva y tiene algo casi de niña, en donde vos la ponías a jugar y Ana iba al 1000.000.000%. Entonces quizás a Ana había que como tamizarla un poco más. Después a la protagonista, Emilia, como ella es bailarina, hizo danza clásica muchos años, era más una cosa corporal, cómo buscar reprimir al personaje de Emilia, cómo hacer que se sienta que nunca dice lo que tiene que decir, cómo hacer que su cuerpo esté tenso y sólido, y ella las indicaciones las entendía por ese lado. Después Juliette, el interés romántico de Emilia, ella, a ella había más que explicarle el contexto de la situación y distraerla de las cámaras. Eh, a la hermana, bueno, a cada uno íbamos teniendo como sus formas de lidiar con cada una de ellas, pero eran todas muy diferentes entre sí. Sí. Eso me parece muy interesante. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que es la piel. Todo el tiempo están sudando, hay una cosa muy sensorial. Bueno, hay muchas, están las atmósferas, está los sonidos, toda esa construcción de sonidos, la piel, el sudor constante y un temor. Está un temor allí. ¿Me puedes hablar? Tenemos poquito tiempo, pero ¿me puedes hablar un poco de toda esta conjugación de cosas, ¿no? Sudor con terror. ¿Ya? Sí. Bueno, eso responde mucho también a esta idea de hacer una película con un código de terror, aunque no sea una película de terror, con un código de terror en la selva tropical. Estaba esta idea de que lo tropical sea a cargo de sí mismo. Y así como, por ejemplo, cada vez que veo, no sé, las películas norteamericanas que la chica se despierta y tiene todos los rulos perfectos, o en las telenovelas, siempre me molesta mucho porque es como que niegan la humanidad al hacer a todos que parezcan de revista. Y hay algo del sudor que me parece que no se puede negar y que casi era, bueno, aparte de como textura y como sensorialidad del calor, pues yo todo el tiempo pensaba, ¿cómo hacer que se sienta esto? Entonces era todo el tiempo, bueno, la gente tiene que sudar, los pelos tienen que tener un poquito de grasa. Estamos todo el tiempo poniéndoles aceite de bebé en la cara, pobres actores. Em, pero había una idea, más porque esto era como un camino de descubrimiento sexual, de que las pieles salgan de la cámara, que las pieles salgan de la pantalla y que sean algo completamente innegable y presente. Entonces, ya eso se puede ver desde el inicio, en la escena de la fiesta, medio al inicio, que vemos muchas pieles y muchas personas así en primer plano, cuerpos. Entonces, había una idea y después la corrección color de la película la hicimos en haces, en donde levantamos muchísimo las pieles de los personajes. Había una idea de que, bueno, y aparte Tamara, la protagonista, tiene un color de piel alucinante. Buscamos todo el tiempo con corrección color, con el arte,
de que las pieles sobresalgan del cuadro. Entonces había una idea de que la piel te persiga para la protagonista que está teniendo este descubrimiento sexual, y también como una cuestión sensorial del concepto de tropical, y bueno, sí, se conecta con el terror también con la construcción de las atmósferas. Se nos acabó el tiempo, pero no puedo quedarme sin preguntarte esto, pero así rapidísimo. La bestia. Cuando terminó la película, yo sentí que la bestia era múltiples cosas. O sea, para mí fueron múltiples cosas. No es algo tangible, no, que podría ser también. Pero para ti, ¿a quién mata, no? De lo que me puedas decir. Así Eh, rapidísimo. Lo que más me gusta de mostrar la película es cuando se arma debate con los espectadores, porque siempre hay distintas interpretaciones de la bestia. Unos creen que la bestia es el patriarcado, otros creen que es el pueblo. Unos aseguran que es el hermano, otros aseguran que es la censura y la opresión interna de la protagonista, la censura de su propio deseo, la censura de su propia homosexualidad o queerismo, queeritud. Yo lo único que digo es que para mí son todas las opciones completamente válidas, y de hecho la idea era hacer una película con un final que pudiera tener muchas interpretaciones y que todos puedan tener algún tipo de sentido. Entonces, en ese sentido, no voy a responder cuál es para mí, porque me parece que lo más divertido de esta película, o por lo menos lo que a mí más me gusta que sucede cuando termina la proyección, es el debate que después la gente está discutiendo de qué es la bestia para ellos, y me parece que esa Exacto. pregunta es el sentido de la película en sí mismo. Sí, no, sabía que no la ibas a responder. Pero me encanta eso, ¿no? Que pueden ser tantas cosas. Eso me ha gustado mucho. De verdad, gracias, Agustina, por responder, por abrirte a nosotros, a nuestro público. Éxito en todos tus proyectos. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, y les comento que todos los diálogos con cineastas estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Les animo a ver todas las películas en competencia y a seguir todas las actividades del festival. Pueden ingresar a nuestras redes sociales y a la página web www.festivaldelima.com para conocer toda la programación. Y recuerden, el cine nos reúne. Hasta pronto, Agustina. Hasta pronto.